Hola, amigas y amigos en el Seminario de Cultura Mexicana y hola, amigas y amigos del Seminario de Cultura Mexicana. Plan de San Luis Potosí, 20 de noviembre, inicio de la Revolución Mexicana. En efecto, hace pocos días se cumplieron 110 años, ¿sí?, de aquel 20 de noviembre de 1910 en el que inició el proceso que llamamos Revolución Mexicana. Los invito a conmemorar, ¿sí?, aquel suceso. No me gusta la palabra celebrar porque me suena a rito religioso. No me gusta tampoco la palabra festejar porque tiene un tufo de relajo. La historia como relajo. La historia como una mala escenografía histórica. Prefiero el término conmemorar, que significa recordar juntos. Y recordar es reflexionar juntos. Entonces reflexionemos sobre qué fue el 20 de noviembre. ¿Por qué el 20 de noviembre? ¿Quién convocó, ¿sí?, a las armas para ese día? ¿Desde dónde lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Su nombre, Francisco I. Madero. Él era miembro de una de las familias más ricas del noreste de México, una familia que en realidad funcionaba como un consorcio, como un holding. Cada miembro de la familia recibía, por instrucciones del patriarca don Evaristo, un determinado negocio. A Madero le correspondió una hacienda algodonera en San Pedro de las Colonias. Resultó un extraordinario empresario algodonero. Antes de ello, se educó primero en París y luego en California. En París estudió algo así como teneduría de libros, que sería contabilidad, que serían estudios comerciales. En California estudió lo que podríamos llamar administración agrícola. De ambos lugares se llevó un bagaje ideológico aparte de la formación profesional. De París se llevó, además de su amor por el espiritismo, su amor por el republicanismo. Madero se enamoró del gobierno de la Tercera República, un gobierno que dividía los poderes para no concentrarlos en ningún gobernante autócrata. De California se enamoró de las prácticas electorales, de las contiendas partidistas, de la democracia directa. Directa en el sentido de resultado de, repito, contiendas electorales partidistas, tanto a nivel local, los counties, como a nivel nacional, sus asambleas, la designación de sus candidatos, todo esto que Madero va a tratar de implantar en México pocos años después. Regresó al país y fue un extraordinario empresario algodonero. No quiere decir que estaba exento de problemas. Lo primero, encontró en San Pedro de las Colonias una mala distribución del uso de las aguas del río Nazas, concesionadas a una compañía angloamericana, la Tlahualilo River Company. Los empresarios algodoneros del rumbo, comenzando por Madero, pelearon por una mejor distribución, un mejor uso, una más fácil acceso a las aguas de ese río. Segundo, también empezó a pelear Madero junto con los empresarios algodoneros vecinos. Los encabezó. Madero hizo política empresarial para tratar de conseguir un mejor precio al algodón. La política económica de los científicos, la política económica de Porfirio Díaz favorecía la industria textil y castigaba ligeramente el precio del algodón. De ninguna manera podemos decir que estaba en crisis económica, simplemente trato de decir que Madero encabezó a los otros empresarios algodoneros para conseguir agua y mejor precio a su producto. También enfrentó Madero el problema de la fuerza laboral. Se ha dicho que Madero daba muy buenas condiciones, salarios comparativamente altos, por su naturaleza, ¿sí?, bondadosa, por esta bondad congénita que caracterizaría siempre a Madero. Seguramente influyó, pero también influyó Madero, muy buen empresario algodonero, se dio cuenta que había grandes competencias por la fuerza de trabajo, por la fuerza laboral. El norte de México tenía poca densidad demográfica y había el riesgo, si no dabas buenas condiciones laborales, de que tus trabajadores se fueran a una hacienda vecina, a una ciudad cercana, Torreón, la más cercana, Monterrey, Saltillo,
donde podrían encontrar trabajo en la naciente industria o en los servicios. Incluso los más aventureros podrían pasar a trabajar a Estados Unidos. Madero, por ende, ya sea por su naturaleza bondadosa congénita o por su experiencia, por su intuición de que tenía que dar buenas condiciones laborales a sus trabajadores, so pena de quedarse sin ellos, repito, resultó un empresario que tenía buena imagen, buen prestigio entre los sectores altos, medios y bajos de su comunidad, de su región, de la zona de San Pedro de las colonias y poblaciones vecinas. Sin embargo, Madero pasó de la política empresarial a la política hacia 1903, 1904. Otra vez las explicaciones son diferentes. Hay quien sostiene que pasó a la política por su amor congénito a la democracia. Hay quien sostiene que fue por una recomendación espírita del espíritu, de la voz, ¿sí? De la presencia de un hermano muerto años atrás, o incluso de una voz que firmaba sus mensajes con las iniciales BJ, lo que a unos les ha permitido asegurar que se trataba del espíritu de Benito Juárez. Nada de eso, amigas y amigos. Eh, Francisco Madero era un hombre menos ingenuo de lo que se supone. Él se dio cuenta que podía incidir en el debilitamiento de la política o de los políticos más bien reyista porfiristas de la región, de los políticos reyista porfiristas de San Luis Potosí, de Coahuila, dado que él tenía mejor relación con los científicos, su familia entera tenía mejor relación con los científicos que los reyistas. Por eso Madero empezó a participar en política, elecciones de 1904 en San Pedro de las Colonias, elecciones en 1905 para la gubernatura de Coahuila. En ambas contiendas actuó como mecenas, no participó de manera directa. Sin embargo, 1908 fue un año parteaguas para Francisco I. Madero. Lector inmediato de la entrevista Díaz-Crillman, entrevista que decía, entre otras cosas, que Díaz no iba a participar en las elecciones de 1910, que el pueblo de México, primero que todo, estaba ya listo para la democracia, invitaba a este pueblo a que se organizara en partidos políticos y él garantizaba unas elecciones en 1910 transparentes, legales e independientes. Madero no era ingenuo, lo repito. Madero no se creyó todo lo que dijo Porfirio Díaz Crillman, pero decidió aprovecharlo. Le parecía que era un salvoconducto. Por lo tanto, empezó a crear un partido político con los siguientes principios: no personalista, nacional y de principios. Este partido lo empezó a crear hacia mediados de 1909 y concluyó el proceso organizativo en abril de 1910, en la famosa asamblea fundacional en el Teatro del Tívoli del Eliseo en Ciudad de México. Repito la fecha, abril de 1910. En dicha asamblea fundacional, Madero resultó electo como candidato presidencial del nuevo partido. Su compañero de fórmula, el compañero para la vicepresidencia, Francisco Vázquez Gómez, connotado reyista, era abiertamente una alianza entre los antireeleccionistas y los reyistas que habían quedado acéfalos cuando Bernardo Reyes aceptó entre septiembre y octubre una comisión que Porfirio Díaz le asignó en Europa. Madero comenzó entonces su primera gira como candidato presidencial. Se dirigiría al noreste. Pasó por San Luis Potosí. Al llegar a Monterrey fue aprehendido por la policía, acusado de que uno de sus oradores, Roque Estrada, había incitado a la violencia en San Luis Potosí. A Madero también se le acusaba de solapar a Roque Estrada y de obstaculizar la labor de la justicia, de la policía, en su intento de aprehensión de Roque Estrada. Madero fue internado en la prisión de San Luis Potosí a mediados de 1910. Durante su prisión tuvieron lugar las elecciones. Porfirio Díaz y Ramón Corral fueron declarados vencedores. El Partido Nacional Antireeleccionista elaboró un memorial pidiendo la anulación de dichos comicios. La Cámara de Diputados lo rechazó. Lo rechazó a principios de octubre de 1910. Madero, como miembro de la
burguesía, de la alta burguesía del noreste de México, recibió un trato benigno, recibió un encarcelamiento generoso. Intercedieron por él desde el obispo de San Luis Potosí, las clases altas de la localidad, los estudiantes de derecho también lo defendieron, pero sobre todo había representantes internacionales que vinieron a México para festejar, para conmemorar, para celebrar, ahora sí, el centenario de la independencia, y no consideró prudente Porfirio Díaz que estos representantes internacionales se dieran cuenta que su único candidato opositor había sido encarcelado durante el proceso electoral. Sin embargo, Madero escapó de San Luis Potosí el 5 de octubre. Se dirigió a San Antonio, Texas, donde habría de encontrarse con algunos de los más importantes colaboradores antireeleccionistas. Ahí estuvo con Enrique Bordes Mangel, con su orador Roque Estrada, con Ernesto Fernández Arteaga, con Federico González Garza, el autor del memorial pidiendo la anulación de las elecciones, y con Juan Sánchez Ascona. Juntos elaboraron el plan de San Luis Potosí. Segunda mitad de octubre, tal vez primeros días de noviembre de 1910. En dicho plan, convocaba a la lucha armada para el 20 de noviembre a las 6 de la tarde, o 24 horas antes para aquellos que vivieran, ¿sí?, en poblaciones distantes de los centros de comunicación y de los centros de población. La pregunta es, ¿por qué un personaje como Madero convocaba las armas? ¿Por qué un miembro de la alta burguesía de México llamaba a la violencia? ¿Por qué un espiritista llamaba a la violencia? ¿Por qué alguien que había condenado en todos sus textos, en su libro, en sus cartas, en sus discursos durante las giras políticas, por qué alguien que había condenado a la violencia ahora apelaba a ellas? En realidad, lo que hizo Madero fue convocar a un cierto tipo de violencia. Primero que todo, si uno lee otra vez el plan de San Luis, es evidente que Madero asume una actitud vergonzante. No le gusta haber apelado a las armas. Culpa de ello a Porfirio Díaz. Ustedes nos obligaron a acudir a este procedimiento extremo. Además, no llama a las armas para hacer una revolución en tanto que una transformación de las estructuras económicas y sociales. Lo dice claramente, llamamos a las armas para echar del poder a Porfirio Díaz. ¿Por qué el 20 de noviembre? La respuesta es clara, es explícita, pero aún a mí me deja dudas. Madero reconocía como legal la presidencia de Porfirio Díaz que iba de 1904 a 1910. La que cuestionaba era la presidencia que habría de iniciarse a finales de 1910 como producto de las elecciones de mediados de ese año. En ese sentido, Madero debió haberse levantado en armas el 1 de diciembre de 1910, cuando iniciaba la presidencia de Porfirio Díaz, que consideraba ilegal. Sin embargo, y lo argumenta en el plan de San Luis, decidió que era conveniente que cuando asumiera el poder Porfirio Díaz para iniciar esa reelección espuria, el país estuviera ya en armas. De ahí la fecha del 20 de noviembre. ¿Qué otra característica tuvo el 20 de noviembre? Pocos ecos. Y esto se debe a dos razones. A que Porfirio Díaz tenía perfecta información sobre la fecha mencionada. Las autoridades habían infiltrado perfectamente al movimiento antireeleccionista. En Estados Unidos, los cónsules, coordinados desde la embajada, habían contratado a agencias de policía, agencias de investigadores secretos privadas, para rastrear las actividades de los antireeleccionistas. Además, algunos de estos antireeleccionistas era gente notable de sus poblaciones. Gente como José María Maitorena en Sonora, como Venustiano Carranza en Coahuila. Él había sido incluso gobernador interino durante unos días del porfiriato. Aquiles Cerdán en Puebla había sido representante de los clubes antireeleccionistas de Puebla en la convención del Tívoli y del Liceo. Era perfectamente identificado. Entonces el gobierno de Porfirio Díaz
estableció una estrategia de violencia disuasoria pocos días antes del 20 de noviembre para convencer a los involucrados a no tomar las armas, so pena de que tuvieran un destino como el de los Cerdán en Puebla. Otra razón que tenemos que analizar es, Madero convocó a las armas a sus cuadros antireeleccionistas. Estos cuadros antireeleccionistas eran básicamente clases medias urbanas y algunos trabajadores organizados. Ninguno de los dos grupos sociales era apto para la violencia. Unos pueden hacer movilizaciones opositoras electorales, los otros pueden hacer huelgas. Sin embargo, tomar las armas es otra situación y se requiere de condiciones muy particulares. Lo repito, el 20 de noviembre hubo tan solo 13 hechos de armas, muy pequeños, algunos alzamientos locales, concentrados básicamente en Chihuahua. Ninguno de ellos, salvo Abraham González, encabezado por un antireeleccionista conocido de prestigio. Los otros 12 hechos, repito, concentrados en Chihuahua, fueron encabezados por gente anónima, gente que había tenido un papel muy menor durante la lucha electoral del antireeleccionismo o que no tenía vinculación previa con este movimiento. El movimiento electorero antireeleccionista empezaba a convertirse en una revolución popular. Los que tomaron las armas fueron básicamente sector campesino, ¿sí? Ubicado en los lugares bajos de la estratificación social en rural de entonces. En conclusión, amigos, amigas, el Plan de San Luis Potosí no fue escrito ni promulgado en esa población. Tampoco lo redactó potosino alguno. No llamó a la revolución buscando la transformación socioeconómica del país. Lo único que buscaba era echar a Porfirio Díaz de la silla presidencial. Aún así, sin lugar a dudas, y esto es producto de las paradojas de la historia, el 20 de noviembre de 1910, convocado por un hombre al que no le gustaba la violencia, que era contrario o que no pretendía la transformación de las estructuras socioeconómicas del país, repito, ese 20 de noviembre de 1910, dio inicio el complejísimo proceso que llamamos la Revolución Mexicana.